Comenzamos con nuestra clase para el día de hoy. La clase de hoy está orientada a los jóvenes y necesito que pongan mucha atención porque tengo algo muy importante que decirles, no yo, sino que el Señor por medio de su palabra. Así que vamos a orar en esta mañana, mis hermanos, para poder poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, sabiendo que somos tu pueblo, somos, Señor, ese Sión que dice tu palabra, que tú amas más que todas las moradas, amas la morada tuya en Sión. Señor, somos tu iglesia y en esta mañana nos hemos congregado en este lugar para darte gloria, para darte honra, para dedicar nuestra vida, para dedicar nuestros corazones, Señor, a ser llenos de tu palabra, a recibir, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros, con el firme propósito de que tu palabra pueda anidar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que pueda llevarnos, para que pueda conducirnos, Señor, a vivir vidas consagradas para ti. Por favor, Señor, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Mira, Señor, las tinieblas que aún hay en nuestro interior. Y trae la luz de tu palabra, Señor, para que sea alumbrado y para que sean erradicadas estas tinieblas. Y, Señor, al ser erradicadas estas tinieblas, que podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Es nuestro anhelo, Señor, es nuestro objetivo. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros en esta mañana y ayúdanos en medio de nuestra debilidad, Señor. Fortalécenos, Padre, para poder escucharte, para poder retener la enseñanza que tú tienes para ahora, Señor, para no ser entretenidos con pensamientos ociosos y pensamientos contrarios a tu bendición. Danos dominio propio, Señor, para poder someter todos estos pensamientos ligeros, Señor, todos estos pensamientos infructíferos. No permitas que el maligno nos distraiga y nos aparte, Señor, de este mensaje. Y Padre, te pido que los que no te conocen puedan conocerte y que los que somos parte de tu iglesia podamos ser animados, confortados, consolados y exhortados, Señor, a seguir creciendo en este caminar y a utilizar, Señor, estas herramientas, estas armas que tú nos has dado, para poder vencer el pecado, Señor, y para poder avanzar hacia la madurez cristiana, para dar frutos dignos de justicia, Señor, como tú demandas de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Quisiera dirigirlos en esta mañana a 1 de Juan 2, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En este último tema de la serie Reformando a la Familia de este año, queremos terminar dando un mensaje para nuestros jóvenes. Queremos reformar a la juventud de nuestra iglesia y de esta generación. Como en todos los temas anteriores,
vamos a decir que la reforma que nosotros queramos hacer en nuestros hijos o en nuestra familia parte de dos premisas muy importantes. La primera es que Cristo es la cabeza de la iglesia. La segunda es que como cabeza, Cristo gobierna la iglesia, de manera que si yo soy parte de la iglesia, yo tengo que acatar y aplicar lo que Cristo dice para su iglesia en el ámbito particular del tema que estemos tratando. Si estamos tratando acerca de los matrimonios, queremos cambiar los matrimonios de acuerdo a la palabra del Señor, entonces tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ver qué es lo que Cristo ordena para los matrimonios. Si estamos hablando acerca de la hombría bíblica, tenemos que irnos a ver qué dice la palabra, qué dice Cristo en su palabra para nosotros acerca de cómo ser hombres bíblicos. Y de la misma manera, si queremos ser jóvenes bíblicos, tenemos que ir a ver qué dice Cristo acerca de estos jóvenes bíblicos. Así que si queremos reformar la juventud de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que ir a ver lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, dice. Y si nosotros somos parte de esa iglesia, nosotros tenemos que acatar lo que Cristo nos manda. Entonces, ¿qué dice Cristo en su palabra acerca de los jóvenes? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El verso que leímos al principio agrupa a los cristianos en tres grupos en particular, valga la redundancia. El primer grupo son los padres o patris. De ellos, dice Juan, que tienen un conocimiento más profundo de Dios y de las Escrituras, porque ellos conocen al que es desde el principio. Por consiguiente, estos padres son más maduros en la fe, porque conocen a Dios desde el principio. Conocen a aquel que es desde el principio. Ese es el primer grupo, los padres. Luego hay otro grupo, que es el último grupo de esta lista, que son los hijitos. Esa palabra hijitos es la palabra paidión y significa niños, niños. Acerca de ellos dice que ellos tienen un ligero conocimiento de Dios y esto es a causa de su corta edad. No es tan profundo como el conocimiento que tienen los padres, pero aún así estos niñitos conocen a Dios, tienen un conocimiento superficial, ligero, pero tienen conocimiento de Dios. Y en el medio de estos dos grupos, los padres y los hijitos, está un grupo que ocupa una atención especial para Juan. Y estos son los jóvenes, que en griego es la palabra nimiskois. Y de ellos, de estos jóvenes, dice Juan, han vencido al maligno, han vencido al diablo, porque son fuertes y porque la palabra de Dios permanece en ellos. Así que, ¿qué dice Juan acerca de los jóvenes? Han vencido al diablo, son fuertes y permanecen en la palabra de Dios. Así que al considerar estas cosas, podemos ver que este es un mensaje espléndido para la juventud. Porque vivimos en un mundo donde los jóvenes enfrentan tentaciones, enfrentan engaños y enfrentan ataques espirituales constantes. El mundo tiene a nuestros jóvenes adormecidos y engañados, pensando que la juventud es un tiempo para disfrutar de los placeres de la carne, para disfrutar del mundo y de los engaños de Satanás. Que estas tentaciones son más fuertes que nosotros y que no es posible vencerlas y que la única manera de vencerlas es doblegándose ante ellas y cediendo hasta el punto de que cuando ya lo hayas probado todo, cuando ya estés aburrido, entonces puedes venir a Cristo y dedicarte a servir a Cristo. Y muchas veces los padres y aún los abuelos fomentan este tipo de pensamiento, diciendo son jóvenes. Déjenlos que disfruten, déjenlos que se equivoquen.
Cuando ya sean viejos, entonces van a estar listos para dedicarse a la religión. Y ese es un pensamiento errado. Es un pensamiento muy lamentable, porque para el tiempo en el que algunos finalmente ya se aburran del mundo y decidan venir a servir a Cristo después de vivir sus vidas, ya no sirven para nada. Ya no sirven para nada. Aunque quieran servir a Dios, no pueden servir porque vienen tan usados y tan gastados por el mundo que ya no queda nada más para usar. Están tan enfermos y desmejorados que apenas y pueden permanecer de pie. Es una pena haber desperdiciado los mejores años de la vida, los años de energía, los años de vigor, sin haber servido al Señor. Por la providencia divina, a Dios le plació salvarnos a mi esposa y a mí temprano en nuestras vidas. Hice mi primera profesión de fe cuando tenía 14 años. Comencé a entender y a estudiar el Evangelio cuando tenía 16 años. Salimos ordenadamente de nuestras casas, nos casamos con la bendición de nuestros padres, en la que fue nuestra iglesia por 17 años, a los 24 y a los 22 años respectivamente, y desde donde comenzamos a saber lo que era servir al Señor. Y servimos juntos al Señor desde que nos casamos. Dios me llamó al ministerio pastoral hace 9 años, cuando tenía 36 años. Este año cumplo 45. Renuncié a mi vida profesional en el mejor momento de mi vida para servir al Señor. No tenemos más bienes que la casa donde vivimos y quizás los carros que andamos. No tenemos dinero en el banco, no tenemos fondo de retiro, no tenemos depósitos a plazo, no tenemos nada más que lo que usted mira. Vivimos de lo que trabajamos de quincena a quincena, como muchos en nuestro país. Y le digo esto para decirle que si no hubiera renunciado a mi carrera profesional para servir al Señor, probablemente mi realidad fuera otra. No sé qué me depara el futuro, no sé qué va a pasar con mi vida. Si el día de mañana caemos con una enfermedad terminal, mi esposa o yo o mis hijos. Pero una cosa sí sé. Y eso es que soy del Señor y Él me sostiene. Y aunque muera miserable, ciego y desnudo, no me arrepiento de haber invertido los mejores años de mi vida, mis años productivos, en haber servido al Señor. Aunque han sido desgastantes, esforzados y sufridos, hemos visto la mano de Dios obrando abundante y poderosamente en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos en la fe. Si hubiéramos perseguido las riquezas de este mundo, nos hubiéramos privado de ver y de experimentar la mano de Dios al plantar una iglesia. Eso es algo hermoso, ver el nacimiento, la concepción de una iglesia. Cómo Dios trae personas hermosas y amadas que jamás pensamos conocer, de lugares inesperados, los trae al conocimiento de Dios y los salva. Nada en el mundo se compara con eso, mis hermanos. Nada en el mundo tiene el mismo sentido de alegría y de satisfacción. No porque yo haga la obra, sino porque Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Si el Señor decidiera llevarme hoy, me sentiría que he terminado mi carrera con gozo. Así que a mis 44 años todavía, hasta final de año cumplo los 45, pero a mis 44 años de vida, todavía no conozco y no he conocido, y creo que nunca voy a conocer, a alguien que se haya arrepentido de conocer al Señor demasiado joven y haberlo servido. Nadie. Yo no me arrepiento de haber servido al Señor joven.
Y no he conocido a nadie que diga, demasiado joven viene a la iglesia. Nadie se arrepiente de servir al Señor joven. Así que jóvenes, aprovechen este regalo inestimable de la juventud, porque se desvanece como la flor del campo, dice la Escritura. Un día están pensando que quieren ser grandes y al otro andan en el súper con una lista comprando las provisiones. Así que no he conocido a nadie que se arrepienta de haber servido al Señor en su juventud. Tienen que aprovechar esa juventud para servir al Señor ahora que pueden, ahora que tienen energía, ahora que son útiles. Por el contrario, a pesar de que nunca he conocido a alguien que se queje y que se arrepienta de haber conocido al Señor tan joven, sí conozco infinidad de personas que se arrepienten de no haber servido al Señor cuando eran jóvenes. De eso sí hay un montón. Al final de tus días, ¿desearás haber dedicado tu juventud para amar y para servir al Señor? Pero el mundo quiere convencerlos de que servir a Dios es desperdiciar tu juventud. Y ese es el engaño del maligno. Sin embargo, la Biblia nos muestra que es posible para los jóvenes vencer a ese maligno, vencer a ese mundo. Y el apóstol Juan describe a los jóvenes en Cristo como victoriosos en ese aspecto. Así que por medio de este estudio quiero llevarlos a ver cómo reformamos ese concepto erróneo de la juventud y transformamos a nuestros jóvenes en jóvenes fuertes que vencen al maligno porque son fuertes, porque tienen la palabra y porque pueden resistir al maligno. En primer lugar, miremos que los jóvenes vencen porque son fuertes. La fortaleza de estos jóvenes que vencen al maligno no proviene de su propia autosuficiencia, sino que de Dios mismo. La vida cristiana es una batalla espiritual y en esta lucha nosotros no podemos depender de nuestra propia fuerza o de nuestras habilidades. No es como en el fútbol, que el que mejor driblea, el que tiene más habilidad, ese es el que puede sobresalir. No, aquí no se trata de nada de lo que nosotros podamos hacer, sino que se trata de depender completamente de Dios. En Efesios 6:10 nos dice y nos recuerda que nuestra fortaleza está en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras actividades o habilidades individuales. Así que en lugar de confiar en nuestras fuerzas limitadas, tenemos que reconocer que somos débiles sin Él. A pesar de que los jóvenes son fuertes para los deportes, para las actividades y para todo lo demás, son débiles en cuanto a la lucha contra el pecado, en cuanto a la lucha contra el maligno. Somos débiles sin Dios, pero con Dios somos más que vencedores, dice Romanos 8:37. Entonces, si nosotros queremos vencer las luchas espirituales que vienen a nuestras vidas, tenemos que hacerlo en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque la lucha contra el maligno no es una lucha física. No es una lucha física. La lucha contra el maligno es una lucha espiritual. Entonces, en el desarrollo de esta lucha espiritual, necesitamos armas que sean espirituales. Usted no puede agarrar un cuchillo y cortar al enemigo cuando ataca su vida. Usted no puede enterrarse el cuchillo en la cabeza porque le vienen malos pensamientos. Tiene que pelear contra esas cosas espirituales con armas espirituales. Afortunadamente, Dios nos ha dado esa provisión que necesitamos para combatir al enemigo, para resistirlo y para vencer. En Efesios 6, del 11 al 13, Pablo nos instruye que todo ese armamento que el Señor nos ha dado, Él la llama la armadura del cristiano. La armadura del cristiano.
Y dice que necesitamos ponernos toda esa armadura para que nosotros podamos resistir a los ataques del enemigo. Ahora, más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos ponernos esa armadura. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que saber que no podemos enfrentar la tentación, no podemos enfrentar el engaño, no podemos enfrentar las adversidades y los ataques que vienen a nuestra vida por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos tener la protección de Dios que viene a nosotros a través de su palabra y de su espíritu. Para pelear en el espíritu, necesitamos depender de Dios, que es espíritu. Porque, mis hermanos, si tenemos problemas con las cosas que podemos ver, y aún así nos cuesta vencer las cosas que podemos ver, ¿cómo vamos a vencer las cosas que son espirituales que no podemos ver? Si nos cuesta vencer las cosas que vemos, ¿cómo pretendemos vencer las que no vemos porque son espirituales? Necesitamos pelear contra ellas con armas espirituales, en un plano espiritual. Y para eso necesitamos a Dios, porque Dios es espíritu. Y Dios controla, gobierna y vence las cosas que son espirituales y las tiene sujetas bajo su poder y su dominio. Necesitamos la ayuda de Dios, que es espíritu, para vencer la maldad en este mundo que es espiritual. Así que a lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de jóvenes que demostraron tener de parte de Dios esa dotación especial de fortaleza espiritual. Tenemos, por ejemplo, a José. José mostró una gran fuerza espiritual al resistir la tentación sexual de la esposa de Potifar. Leemos eso en Génesis 39:9. Y aunque estaba lejos de su familia y en una situación vulnerable, su confianza en Dios y su compromiso con mantenerse puro delante de Dios lo hicieron resistir el pecado. Lo hicieron resistir el pecado. Luego tenemos a Daniel, otro joven caracterizado por esta fortaleza espiritual. Según algunos comentaristas e historiadores hebreos, Daniel podría haber andado entre los 17 y 20 y pico de años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces definitivamente cae en la categoría de joven. Pero este Daniel se mantuvo firme en sus convicciones mientras vivía en Babilonia. Dice los primeros capítulos del libro de Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que tenía que ver con Babilonia. Daniel se mantuvo puro al Señor y dijo: yo voy a resistir, aunque Babilonia trate de doblegarnos, trate de apartarnos del Señor para hacernos consumir las cosas de Babilonia, yo me voy a mantener firme, yo me voy a mantener puro y voy a servir al único Dios vivo y verdadero. Esa era la convicción y la fortaleza que tenía Daniel en un lugar lleno de idolatría y de decadencia moral. Miren, algo que tenemos que saber nosotros es que aunque el mundo dice odiar la religión, dice yo odio la religión es para fanáticos obcecados y eso no es bueno. Pero ellos sí son obcecados de Messi, de Cristiano, y que venden todas las cosas para ir a ver a Messi jugar en el estadio. Nadie dice nada de eso. Pero si usted da el diezmo en la iglesia, todo el tiempo están criticando. Entonces tenemos que saber que todos los hombres, sin excepción alguna, desde el más viejo hasta el más joven, todos nacemos con un espíritu religioso. El hombre es profundamente religioso. Está creado para ser religioso. La diferencia es que mientras nosotros adoramos al Dios vivo, muchos adoran a otros dioses en sus templos. Hay quienes adoran al Dios más relevante del presente siglo
que es el Dios del yo, el Dios del ego, la idolatría, la egolatría personal, la imagen externa, cómo me miro, cómo aparento ante los demás. Y estas personas adoran a ese Dios en los templos modernos, que son los gimnasios, que son todos esos lugares que contribuyen a hacer más efervescente esa vanidad. Esos son sus dioses y esos son sus templos. Entonces todos, sin excepción alguna, todos los hombres son profundamente religiosos. Y si usted no adora al Dios único, al Dios vivo y verdadero, y si usted no sirve al único Dios vivo y verdadero, usted adora a otro Dios y usted sirve a otro Dios. Y ese es solo uno de tantos que hay. Hablando de los dioses del mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros servimos y adoramos al Dios único y verdadero, pero si hablamos de los otros dioses que hay en el mundo, hablamos de los ídolos futbolísticos. Algunos han llegado incluso al atrevimiento de decir que Maradona es un dios. En Argentina hay una iglesia maradoniana, ¿verdad? Y por el rumbo que va la cosa, seguramente Messi va a también ser canonizado en esa misma dirección. Juan Calvino decía, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Siempre estamos haciendo ídolos. Y si no son los deportes, si no es el ego personal, es el trabajo, son las riquezas, cualquier cosa que lo aparte de Dios, ese es su Dios. Eso es lo que usted sirve. Entonces, en medio de toda esta idolatría que había en Babilonia, en medio de toda esta decadencia moral, Daniel propuso en su corazón no contaminarse y servir al único Dios vivo y verdadero. En Daniel 1:8 vemos cómo él decidió no contaminarse con la comida del rey, mostrando su fortaleza al permanecer fiel a sus principios en medio de la presión de una cultura que lo instaba a hacer lo contrario. Le decía, no seas fanático religioso, porque es malo ser fanático. Es malo ser fanático de Dios, pero es bueno ser fanático de Messi. ¿Se da cuenta de la contrariedad? ¿Se da cuenta de la hipocresía del mundo? Está bien ser fanático de tu imagen personal, está bien ser fanático de un político, está bien ser fanático de un artista, está bien ser fanático de tu pasatiempo, de todo lo demás, pero cuando es de Dios, ahí sí hay problema. Son un fanático obcecado. Y entonces el mundo trata de convencernos de que eso es malo, pero porque quiere alejarnos de la adoración a Dios para llevarnos a su iglesia y a su adoración. Pero Daniel resiste y dice, yo no me voy a contaminar, no voy a comer de esa comida de Babilonia. No me voy a dejar influenciar por estos pensamientos erróneos de Babilonia. Tenemos también a Timoteo, que a pesar de su juventud, fue valiente en su ministerio y enfrentó las dificultades con el respaldo de Dios. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le anima a no dejarse intimidar por su juventud, sino a ser ejemplo de fe, de pureza y de dedicación, demostrando que la fortaleza espiritual no depende de la edad. No es que los viejos son más fuertes porque ellos ya tienen más experiencia. No, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de fe, de pureza y de amor. Una persona puede llegar a vieja y seguir siendo inmaduro, seguir siendo inmoral, seguir siendo un cristiano mediocre, seguir cometiendo muchos errores. La edad no define la madurez y la sabiduría de una persona. ¿Qué es lo que define eso? Las virtudes espirituales.
El estar cerca del Señor, el conocer al Señor, caminar con el Señor, eso es lo que da sabiduría. ¿Qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué dice acerca de la mujer virtuosa? Estudiamos en el capítulo anterior, en la clase anterior. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, si usted quiere ser sabio, lo que usted necesita es caminar con el Señor. Hay jóvenes que tienen una perspicacia mayor de las Escrituras y de Dios y son mejores consejeros que muchos viejos. ¿Por qué? Porque en ellos habita el temor de Dios. Entonces, si nosotros crecemos en las disciplinas espirituales que nos llevan a conocer más a Dios, nosotros vamos a crecer en esa sabiduría también. Así que de eso depende que nosotros podamos vencer al mundo, podamos vencer al maligno, de temer al Señor, de caminar en sus caminos y obedecer su palabra. Estos ejemplos que les di, José, Daniel, Timoteo, y hay muchos más que podríamos mencionar, muestran la verdadera fortaleza de la vida cristiana. Y en todos estos ejemplos, nosotros vamos a ver que estos hombres no dependían de la fuerza y de la habilidad de ellos mismos, sino de la relación íntima que ellos tenían con Dios. Dios es el que nos da la fuerza para vencer al maligno en cualquier área de nuestra vida. Entonces, cuando Juan dice, le escribo a los jóvenes porque ellos son fuertes, no significa que eran fuertes porque estaban levantando pesas y haciendo ejercicios. Estaban flexing, dicen los jóvenes. No. Ellos eran fuertes porque tenían una relación cercana con Dios. Tenían una relación íntima. Y eso es lo que les da la fortaleza para resistir al mundo, para pelear contra el mundo. Entonces, jóvenes, si quieren perseverar en el camino de la fe, si quieren vencer al maligno, si quieren servir a Dios, necesitan aprender a ser fuertes en Dios. ¿Cómo hacemos eso? Dependiendo de Dios. En segundo lugar, dice Juan que le escribe a los jóvenes porque la palabra de Dios permanece en ellos. La palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para vencer al maligno. Y gloria al Señor por la mente prodigiosa de los jóvenes que está en la edad y en el punto para absorber como esponja todo el conocimiento y toda la sabiduría que brota de esa fuente inagotable de sabiduría que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como, ¿han visto esos restaurantes donde hay una fuente de chocolate que está constantemente saliendo chocolate de ahí, ¿verdad? Y a uno le dan las ganas hasta de poner la boca para saborear ese chocolate. Así es la palabra del Señor. Es una fuente inagotable de sabiduría, que el que bebe de ella quiere más y quiere más y quiere más. Y en la edad de la juventud estamos en la edad precisa para poder aprender más, para poder llenarnos, para poder recibir, para seguir comiendo más, para tener suficiente palabra y para poder recordarnos su palabra y poder aplicar su palabra a nuestras vidas. Uno de nuestros himnólogos más queridos, que es John Newton, que escribió el himno Sublime Gracia, en los últimos años de su vida padeció demencia. Se le olvidaban las cosas. Y él decía, ya soy viejo y se me han olvidado muchas cosas. Pero lo que no olvido es que soy un vil pecador que necesita de un gran Dios. También recordamos el ejemplo, lo he citado varias veces, del papá de nuestro querido amigo, el pastor Moses González, que fue pastor también y experimentó esta terrible enfermedad de la demencia. Y en medio de su enfermedad, él no recordaba a sus hijos, él no recordaba a nadie de su familia, no recordaba ni quién era. Pero él seguía recitando versículos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre.
El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Y por qué podía hacer eso? Porque él dedicó su juventud a aprender la palabra del Señor. Entonces, jóvenes, ahora necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora necesitamos aprender la palabra de Dios. Porque ya va a llegar un día en que seamos viejos y ya no podamos recordar quiénes somos. Ya no podamos recordar a aquellos que más queremos. Pero tendremos la palabra del Señor. La palabra del Señor permanecerá con nosotros para siempre. La Escritura no solamente es un libro de principios y enseñanzas, sino que es nuestra arma más efectiva contra la tentación. En el Salmo 119:9, el salmista nos recuerda que la pureza y la victoria sobre el pecado vienen cuando nosotros seguimos la palabra de Dios. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto por el mismo Satanás, usó la Escritura como su defensa. Y esto más, Satanás es un hábil conocedor de la Escritura y sabe por dónde llegarle y qué versículo traer a su mente y sabe de qué pata cojea usted para atacarlo a donde usted es más vulnerable. Mire lo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba 40 días ayunando en el desierto. Estaba cansado y tenía hambre. Esa era la vulnerabilidad del Señor en ese momento. ¿Y con qué le sale Satanás? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, qué fe la de Satanás. Porque él sabía que Cristo tenía ese poder y podía hacerlo. Satanás tiene más fe en Cristo que muchas veces nosotros tenemos en Cristo. Porque todavía nosotros lo vemos bien distante y para algunos sigue siendo una historia de fantasía, una historia de ciencia ficción. Pero este ser espiritual sabe que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y tiene el poder para que los ángeles y la creación le obedezcan. Y entonces todavía la tentación que le tira a Jesús, vulnerable en esas cosas como el hambre y el cansancio, viene acompañado de la palabra de Dios. ¿Y cómo responde el Señor? Con la Escritura. Así que la Escritura es nuestra mayor arma de defensa contra Satanás. Al igual que Cristo, los jóvenes deben aprender a usar la palabra en los momentos de prueba, porque es la única fuente de verdad que puede mantenernos firmes frente a las tentaciones del enemigo. Además, la palabra de Dios no solo nos ayuda a resistir la tentación, sino que también nos da el discernimiento necesario para no ser engañado por las falsas enseñanzas. Sí, Satanás vino con falsas enseñanzas, de la misma manera que viene a nosotros muchas veces. No te preocupes, tome esa mujer, después te puedes arrepentir. Toma ese trabajo. Tal vez es una oportunidad de convertir a todos esos pícaros que están al lado tuyo. El que si pecas, abogado tienes para con el Padre. Si pecas, puedes siempre arrepentirte. Sí, esas son falsas enseñanzas que nos llevan a nosotros a pensar falsamente acerca de la salvación, del perdón y del arrepentimiento que es de la fe. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para tener un discernimiento adecuado de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada situación. La palabra no solamente nos ayuda a resistir la tentación, sino que nos da el discernimiento necesario para no ser engañados por las falsas enseñanzas. Como dice 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y educar en justicia. Y esto nos permite a nosotros
reconocer la verdad, identificar las mentiras del enemigo que pueden desviar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Cuando los jóvenes conocen y entienden la palabra, son capaces de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y de esa manera son protegidos de los engaños que el maligno quiere poner en su camino. Pero para que la palabra de Dios permanezca en sus corazones, jóvenes, hay varias cosas que ustedes tienen que hacer. Porque la Biblia puede estar ahí, podemos escuchar la palabra del Señor, podemos leerla, podemos tenerla ahí en la casa, agarrando polvo, agarrando telaraña, abiertas en el Salmo 91 y no va a pasar nada. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra para que la palabra pueda ser esa arma que nos libra a nosotros de la tentación y de los engaños de Satanás. Lo primero que tenemos que hacer con la palabra es memorizarla. Memorizarla. Como el salmista nos instruye en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué razón? Porque no siempre va a tener su Biblia a mano. Y créame, que en los momentos cuando más la necesita, es cuando más viene la tentación a su vida. Si no, mira al Señor Jesucristo. Para ellos era difícil en aquel tiempo andar la Biblia con ellos todo el tiempo. La Biblia solamente se leía cuando iban a la sinagoga. Se pasaba un rollo, se abría y entonces se leía. No iba a andar Jesús ahí con todos los rollos, los 66 rollos del canon del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacían? La gente estaba atenta cuando se abría un rollo y se leía para copiar lo que el rollo decía, para memorizar lo que estaba en el rollo. De manera que cuando se encontraran a solas, pudieran recordar esa escritura, pudieran citarla. Nosotros ahora somos increíblemente privilegiados porque la tenemos en nuestros dispositivos celulares. Pero si se le descarga, ¿qué va a hacer? Necesitamos recordarla, necesitamos tenerla en nuestra mente. La Biblia nos instruye a eso, el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización de la palabra es vital porque nos permite recordarla en todo momento, especialmente cuando enfrentamos pruebas y tentaciones. Además de memorizarla, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Meditar significa reflexionar profundamente sobre lo que Dios nos está diciendo. Pensar continuamente, estar rumiando ese pensamiento que nos da la palabra para permitir que esa palabra inunde nuestra mente, inunde nuestro corazón y nos transforme nuestra manera de pensar. Y ese pensamiento baje hasta nuestro caminar, hasta nuestros pasos, hasta nuestras obras y todo lo demás. Es que mire, pastor, mis padres no cumplen con esa labor de enseñarnos la palabra en casa y por eso no hay memorización y por eso no hay meditación. ¿Por qué no memoriza? Porque es que mis papás no me dan el verso para memorizar. Es porque mis papás no hacen culto familiar. Olvídese de eso. Cada uno es responsable ante Dios por su propia vida. Jóvenes, los responsables de su vida espiritual son ustedes, no son sus padres. Claro, Dios les va a pedir cuenta a los padres por no enseñarles la palabra y eso es algo que nosotros como padres tenemos que hacer. Tenemos que facilitar el ambiente donde nuestros hijos puedan aprender, pero cada uno de ellos es responsable por lo que aprende. Esa es una de las virtudes que nosotros vemos en el Nuevo Pacto. Dios trata con cada hombre y con cada mujer de manera individual. Cuando el Nuevo Pacto es revelado primeramente a través de Jeremías, en Jeremías 31, 29 y 30, dice, en aquellos días, hablando del Nuevo Pacto, cuando viniera
a ser inaugurado por el Señor Jesucristo. En aquel día dice, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué significa esto? Que en el pacto antiguo, muchas de las cosas de la fe dependían del patriarca o del cabeza de hogar. Entonces, en Abraham dice que fueron bendecidas las naciones. Lo que hacía el patriarca era atribuido también a toda la tribu. Por ejemplo, si pecaba Judá, decía, pecó Judá. Si pecó Coré, fue castigado todo Coré. Lo que hacía una persona repercutía en toda su familia. Entonces, en el nuevo pacto, cada persona es tratada individualmente. Cada persona es responsable por conocer del Señor, por buscar al Señor y por conocer su palabra, por aplicarla a su vida. Entonces, jóvenes, si sus padres no son responsables de hacer el culto familiar, de hacer la devoción familiar, ustedes, por su cuenta, deben buscar a Dios. Porque es su responsabilidad. Es tu responsabilidad buscar a Dios, obedecer a Dios y vivir para Dios. Aun cuando tus padres no quieran, tú debes hacerlo. Porque vas a ser juzgado por tus acciones, no por las de tu padre. Tus padres tendrán que responder por las de ellos, pero tú también tendrás que responder por las tuyas. Si estás aquí hoy, esta mañana, y estás escuchando este mensaje, no puedes alegar ignorancia. En el día del juicio vas a ser culpable por no atender a estas instrucciones que claramente nos da el Señor a través de su palabra. Así que, joven, empieza desde ya a buscar a Dios. En mi casa nunca tuvimos la instrucción bíblica. Es decir, nunca nuestros padres se sentaron con nosotros a leer la palabra, a tener un culto familiar, ni nada por el estilo. Pero tampoco se opusieron a que nosotros buscáramos de Dios. Al contrario, nos ayudaron a buscarlo. Y no los culpo, porque quizás no sabían cómo hacerlo, pero agradezco que nos hayan apoyado también. El punto es que ustedes como jóvenes tienen la responsabilidad de buscar a Dios y de guardar su palabra. Dios los responsabilizará por ello. Y cuanto más temprano comiencen, mejor va a ser para su vida. Pero no solamente basta con memorizar la palabra, con meditar en la palabra, sino que también es crucial obedecer lo que la palabra dice y vivir de acuerdo a lo que la palabra dice, porque alguien puede ser pilas en espadeo bíblico. ¿Y dónde está tal versículo? Son metralletas de versículos bíblicos. Pero si no viven de acuerdo a esas verdades que proclaman, de nada les sirve. De nada les sirve. Santiago 1:22 nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque solo vivir conforme a la Escritura nos va a llevar a tener verdadera libertad y victoria sobre el pecado. Los jóvenes que no solo leen, sino que aplican la palabra a sus vidas, son los que van a permanecer firmes en la fe y van a vencer las tentaciones del maligno cuando las ponga delante de ellos. Y en último lugar, los jóvenes vencen porque resisten al maligno, dice Juan en el versículo que leímos al principio. La lucha contra el enemigo es una lucha real. Esto no es fantasía. Esto no es Star Wars. Esto no es cómics ni anime. Es una lucha real. Es una lucha real y constante, especialmente para los jóvenes. Satanás no se detiene en su intento para destruir a aquellos que siguen a Cristo. Si un joven sigue a Cristo, Satanás no está contento y va a hacer todo lo que pueda para desbaratarlo, para sacarlo de ese camino. Su objetivo principal es apartarlo del propósito de Dios.
Él utiliza tentaciones, él utiliza falsas doctrinas y utiliza distracciones para desviar a los jóvenes de su fe y de su llamado. Segunda de Corintios 11:14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, Satanás no va a venir con cola y cachos de rojo y con un trinche. No, Satanás va a venir en el aspecto de una muchacha bonita, va a venir disfrazado de lo que a ustedes más les gusta, para enseñarles y decirles lo que ustedes necesitan oír para no venir a la iglesia, para no seguir en el camino de la fe, para no leer la palabra, para quedarse dormido el domingo en la mañana, para hacer todas las cosas que nuestra carne anhela fuera de Dios. Así va a venir Satanás. Su ataque no es directo, sino que es sutil, tratando de infiltrarse en nuestras vidas a través de hacer pequeños compromisos, dudas y mentiras. Por eso los jóvenes tienen que estar conscientes de que la lucha espiritual es real y que solo en Cristo podemos permanecer firmes. Entonces, ¿cómo pueden los jóvenes resistir al maligno? Santiago 4:7 nos da un principio fundamental. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La sumisión a Dios es el primer paso para resistir al enemigo. No podemos enfrentar al diablo, vimos, con nuestras propias fuerzas, porque es un enemigo espiritual, es un enemigo invisible. Entonces tenemos que depender completamente de la soberanía y el poder de Dios, porque Dios sí puede vencer al enemigo. Someterse a Dios significa entonces reconocer su autoridad en todas las áreas de nuestra vida y alinearnos con su voluntad. Solo cuando estamos sujetos a Dios podemos resistir de manera efectiva las tentaciones del maligno. Otro principio bíblico para resistir al maligno es el uso de la armadura de Dios, como ya lo vimos anteriormente. Hablamos de este principio que Dios nos ha dado las armas para poder vencer, pero en esta parte vamos a profundizar brevemente acerca de lo que significa. Miren lo que dice Efesios 6 del 13 al 18, si alguien lo puede leer. Efesios 6 del 13 al 18. Y vestidos con la coraza del Espíritu, y calzados los pies con el acceso del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica por el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo nos da aquí todas estas armas que son parte de la armadura de Dios. Y nos dice, pónganse esta armadura para que ustedes puedan resistir al diablo y puedan vencer. Ahora, vestirse con la armadura de Dios, como se describe aquí en Efesios 6, del 13 al 18, no significa literalmente ponerse una armadura física o imaginaria. No es como los caballeros del zodiaco, que viene la armadura de tal y tal para ayudarle. No. Eso no es literal, no es una armadura física. Muchas iglesias hacen la tontería de estarse poniendo el casco imaginario, el escudo de la fe, tomando una espada imaginaria. Y eso es terrible, eso es un engaño, eso es ignorancia. Porque no es eso lo que Pablo pretende al decirnos que nos vistamos con la armadura que él nos da aquí en Efesios. En lugar de eso, de lo que Pablo está hablando es de una representación simbólica. Él está haciendo una representación simbólica de todas las cualidades espirituales que un creyente debe de tener y tiene que fortalecerse en estas cosas para resistir la tentación y los ataques espirituales del enemigo.
Cada pieza de la armadura de Dios tiene un significado profundo que representa una característica clave en la vida cristiana. Por ejemplo, si hablamos del cinturón de la verdad, el cinturón en la armadura es esencial porque mantiene todo en su lugar. Si un soldado anduviera por ahí corriendo con la armadura, se le despedazaría si no tiene el cinturón. El cinturón le ayuda a sostener la armadura y a tenerla puesta en todo momento. Y dice que el cinturón es el cinturón de la verdad. Entonces, la verdad de Dios es lo que nos mantiene firmes y unidos a Él y nos da claridad sobre lo que es real, lo que es verdadero y lo que es justo de lo que es injusto. Entonces, para nosotros, la manera en cómo nosotros nos permanecemos firmes en el camino de la fe es con la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo que nos mantiene nosotros en su camino y nos ayuda a distinguir lo que no es verdad de lo que sí es verdad. La verdad de Dios es lo que dicta nuestra vida y nos mantiene firmes y unidos en el camino del Señor. Por ejemplo, el mundo nos dice que un hombre puede autopercibirse como mujer. Y recibiendo todas esas adoctrinaciones, cualquiera se puede perder si no conoce la verdad de Dios. El cristiano que conoce la verdad de Dios sabe que Dios hizo al hombre, hombre o mujer. Entonces, un hombre debe ser hombre y una mujer debe ser mujer. Solo a través de mantenerse firme en ese conocimiento de verdad es que nosotros vamos a perseverar en el camino de Dios. Si nosotros empezamos a escuchar otras cosas, nos van a perder. Entonces debemos estar ceñidos con la verdad de Dios, con la cosmovisión bíblica de la Escritura. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros mantenernos firmes. En segundo lugar, la coraza de justicia. La coraza protege los órganos vitales y especialmente el corazón. La justicia de Dios es nuestra protección y al vestirnos con la coraza de justicia significa que vivimos de acuerdo con lo que es justo a los ojos de Dios. No se trata de nuestra justicia, sino de la justicia que viene por medio de Cristo. Esta justicia nos protege de las acusaciones del enemigo y de vivir en el pecado. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Por eso la justicia de Dios es lo que tiene que dirigir nuestra vida y no lo que nosotros sentimos. Ay, no, pero es que mire, es un hombre bueno, no le hace daño a nadie. Hay narcos malos, pero ese es un narco bueno. Hay ladrones malos, pero este es un ladrón bueno. ¿Verdad? Se va a ir al cielo porque ayuda a mucha gente, porque hace lo bueno. Sí, si nos dejamos guiar por nuestro corazón, nos va a pervertir y nos va a sacar del camino, nos va a terminar dañando. Tenemos que conocer la verdad de Dios y tenemos que medir la justicia como Dios la mide en Cristo Jesús. Y lo que importa es la justicia de Cristo, no lo que nuestro corazón siente, porque nuestro corazón es engañoso y es cambiante. Lo que sentimos es cambiante, principalmente en los años de juventud, que ahorita son amigos y cuando salen del colegio ya nadie se vuelve a ver. Sí, todo es engañoso, todo es vanidad, dice Eclesiastés. Si nosotros medimos la justicia conforme a lo que nosotros sentimos, vamos a estar en una montaña rusa de emociones y vamos a ser cambiantes, inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso necesitamos la coraza de justicia para que la justicia de Cristo guarde nuestro corazón de la autojusticia y de la falsa justicia del mundo. El calzado del Evangelio de la Paz. El calzado es necesario para estar firmes y caminar. El Evangelio de la Paz es lo que nos da estabilidad y nos permite avanzar en la fe. Y como cristianos debemos estar dispuestos a compartir la paz de Cristo con otros y tener los pies preparados para caminar en su verdad y proclamar el Evangelio. Tenemos que llevar a aquellos que no conocen a Cristo hacia esa paz que hay en Jesucristo.
y a proclamar ese evangelio de la paz, eso nos da a nosotros seguridad en Cristo. Cuando le predicamos a otro el evangelio, nos lo estamos predicando a nosotros mismos y nos estamos evaluando si nosotros mismos estamos viviendo por los estándares que le mostramos a otros. Entonces, caminar en el evangelio de la paz nos ayuda a estar firmes y a caminar, a transitar en el camino de la fe. El escudo de la fe. El escudo protege de los ataques y en el contexto espiritual, la fe es nuestra protección contra los dardos del enemigo. Los ataques del enemigo van a venir en forma de dudas, de mentiras, de tentaciones. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Si eso es solamente un juego de fin de semana, solo es un juego de domingo, andá y hacé lo que a vos te gusta ir. En ese momento tomamos el escudo de la fe y decimos, no. Mi fe me llama a estar unido a mi familia de la fe. Mi fe me llama a vivir este caminar cristiano con otros, apoyándome en otros, amando a otros, sirviendo a otros. Al confiar en las promesas de Dios y en su poder, podemos apagar esos dardos y mantenernos firmes. El yelmo de la salvación, el yelmo protege la cabeza. Es el centro de nuestros pensamientos. La salvación es lo que nos da seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Saber que hemos sido salvos por gracia nos da confianza y nos da paz para enfrentar los desafíos espirituales, sabiendo que nuestra vida está segura en Cristo. Finalmente, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva de esta armadura y simboliza la palabra de Dios, que es viva y poderosa, dice Hebreos 4:12. Dice este pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la Biblia que nosotros podemos derrotar las mentiras del enemigo y responder a las tentaciones. Jesús usó la palabra cuando fue tentado por Satanás. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Finalmente, los jóvenes deben orar constantemente para no caer en tentación. Deben memorizar, deben meditar, deben sujetarse al Señor, deben ponerse la armadura, deben orar también para no caer en tentación. Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es una forma de dependencia total de Dios. Nos ayuda a pedirle a Dios ayuda para resistir a la tentación. Al orar buscamos la fortaleza divina para mantenernos firmes y alertas en el camino cristiano. La oración constante también nos permite estar en comunicación con Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él y manteniéndonos protegidos de los ataques del maligno. Entonces, ¿cómo resistimos al maligno? Sujetándonos a Dios, vistiéndonos con su armadura y orando. En conclusión, los jóvenes pueden vencer al maligno cuando se fortalecen en Dios y no en sus propias fuerzas. Es de vital importancia que como jóvenes reconozcan que su fortaleza viene de Dios para que puedan enfrentarse a las tentaciones y los desafíos de la vida. Además, tienen que permanecer en la palabra, meditándola, obedeciéndola, ya que es la fuente de sabiduría y la dirección para resistir las mentiras y los engaños del enemigo. Finalmente, los jóvenes deben resistir al enemigo sometiéndose primero a Dios, usando las armas espirituales que Él les ha provisto, como la oración, la fe, la palabra, para mantener su victoria en Cristo. Dios ha llamado a una generación de jóvenes valientes, fuertes y victoriosos, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios obrando en ellos. ¿Van a ser ustedes esos jóvenes que vencen al maligno? Tienen que cultivar estos hábitos.
tienen que esforzarse y tienen que perseverar en estas cosas. Esta es la invitación a vivir una vida que refleje la victoria de Cristo, demostrando que aunque los desafíos y las tentaciones sean reales, si permanecen en Dios, la victoria ante el maligno está siempre asegurada. Así que mis hermanos, esta es la palabra del Señor para los jóvenes en esta mañana. Espero que el Señor pueda sellar esta palabra en sus corazones, que pueda cincelarla y que puedan martillarla para que quede grabada en sus mentes y en sus corazones para obedecerla. Finalicemos orando al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu abundante providencia por medio de ella, que nos ayuda a vivir, Señor, que nos ayuda a sobrellevar todas las situaciones difíciles y sobre todo, Señor, nos da las armas para poder combatir, para poder resistir el mal, Señor, y prevalecer. Ayúdanos, Padre, porque Satanás, el mundo y sus tentaciones están constantemente queriendo apartar a nuestros jóvenes del camino. Están queriendo adoctrinarlos, Señor, con sus falsas enseñanzas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros como padres a poder instruirlos en la verdad y a ellos, Señor, como responsables delante de ti, a poder abrir sus oídos, a poder abrir sus mentes y sus corazones para recibir este mensaje y ser transformados por él, de manera, Señor, que puedan ser esos jóvenes de los que habla el apóstol en su carta. Jóvenes que vencen al maligno, jóvenes que son fuertes, jóvenes que retienen tu palabra, Señor. Ayúdales a nuestros jóvenes en estas cosas. Transforma sus corazones, pásalos de muerte a vida, Señor, para que por medio de esa vida en el Espíritu, ellos puedan ser una generación dedicada a ti, Señor, como José, como Daniel, como Timoteo, que puedan vencer al maligno para la gloria tuya y llevar en una siguiente generación la antorcha de la reforma en nuestro país. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.